no estamos condenados a reproducirnos en lo que somos. Podemos alterar nuestra genética con lo que vemos. Tú y yo nos reproducimos en lo que vemos. Esta fue la conclusión del domingo pasado, la palabra que el Señor nos dio. Te reproduces en lo que ves, me reproduzco en lo que veo. Y terminamos leyendo este versículo de 2 de Corintios 3:18, que dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando le vemos a Él, vemos su gloria, vemos su belleza, vemos su majestad, vemos su plenitud, y cuando le vemos a Él, somos cambiados y somos transformados. Por eso nos reproducimos en lo que vemos. Por eso podemos escapar de reproducirnos en lo que somos. Porque normalmente sí que nos vamos reproduciendo en lo que somos, pero podemos escapar de reproducirnos en lo que somos y empezar a reproducirnos en lo que vemos. Pero para eso, lógicamente, tenemos que verle a Él. La palabra hoy yo la he titulado Cuando le vi. Cuando le vi. ¿Qué pasó en mi vida cuando yo le he visto a Él? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en tu corazón cuando le vemos a Él? ¿Qué sucede en alguien que realmente le ve a Él? Y le he puesto este título porque me acordé precisamente de la experiencia de Juan cuando estaba en la isla de Patmos, y dice el versículo, creo que es el 17 del Apocalipsis capítulo 1, que dice: cuando le vi, y dice, caí como muerto a sus pies. Entonces, cuando le vi. ¿Por qué? Porque quiero insistir en la necesidad de verle a Él. Dios de nuevo me ha llevado a esto y me traía precisamente esta imagen de Juan, del apóstol Juan, en la isla de Patmos, ¿de acuerdo? Y redundando un poquito en lo que vimos la semana pasada, ¿os acordáis que hablamos precisamente de Jacob? ¿Os acordáis que estuvimos viendo que Jacob organizó sus rebaños de tal forma que cuando ellos fueran a beber a los abrevaderos, los machos que montaban a las hembras que en ese momento iban a procrear pudieran ver las varas de avellano, de almendro, de castaño descortezadas, donde se veía lo blanco de las varas verdes que eran tiernas, para que así las ovejas pudieran parir, las hembras pudieran parir corderos listados, manchados y abigarrados, ¿de acuerdo? Porque Jacob tuvo una visión. Luego en Génesis 31, versículos del 10 al 12, nos explica la palabra que Jacob en sueños tuvo una visión y el ángel de Dios le dijo: alza tus ojos. Es decir, levanta tu mirada, fíjate en esto, presta atención a esto. Y entonces Jacob vio que todas las ovejas, todos los machos de las ovejas, de los rebaños, que cubrían a las hembras cuando ellas iban a beber, en vez de ser de color blanco, eran listados, manchados y abigarrados. Pero Jacob solo llevaba ovejas blancas, porque su suegro ya le había hecho, era la horma de su zapato, había tenido un montón de jugarretas con él, y Labán había quitado todas las posibilidades genéticamente posibles, valga la redundancia, para que pudiera tener ovejas de otro color, porque habían decidido que el salario de Jacob iban a ser las ovejas que tuvieran manchas de colores, etcétera, etcétera, salpicadas, listadas, abigarradas, etcétera, etcétera, como dice la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, el ángel de Dios abrió los ojos de Jacob para que Jacob pudiera ver las ovejas macho de colores. Pero todos veían las ovejas de color blanco. Y las ovejas en lo natural eran de color blanco. Pero las ovejas en lo espiritual eran de colores. Y entonces Jacob hizo al ver esto, lo que hizo fue asegurarse
para generar estímulos visuales en sus rebaños para que produjeran precisamente los corderos y para que parieran las ovejas, corderos de colores, que no fueran completamente blancos. Y esto sucedía así, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo cómo la genética al principio parecía que decía que no. Bueno, os remito al domingo pasado. No vamos a empezar ahora con toda la historia esta, porque al final creo que fue demasiado extenso. Le dimos demasiado tiempo a todo esto y lo tenemos clarísimo, ¿de acuerdo? El ángel de Dios abrió los ojos de Jacob y él pudo ver como Dios veía. Él pudo ver los machos de colores listados, manchados y abigarrados. Y al verlos así fue cuando ideó el plan perfecto para que esos machos tuvieran los estímulos visuales necesarios para reproducirse en corderos listados, manchados y abigarrados. La clave fue que Jacob vio como Dios veía. Por eso dijimos que te reproduces en lo que ves. Porque los machos y las ovejas cuando estaban bebiendo veían las varas y veían los colores que salían de dentro de las varas porque las había descortezado Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando le vemos, cuando le vemos a él, no podemos dejar de ver su gloria, no podemos dejar de ver su belleza, no podemos dejar de ver su majestad, y le vemos a él y le contemplamos en su plenitud. Y cuando le vemos, nosotros somos cambiados y transformados. Y se trata de que nosotros no vayamos a dar a luz a otra clase de personas, de gente, sino que nosotros nos reproduzcamos en su imagen y seamos transformados a su semejanza. Ahora, Ezequiel, por ejemplo, he buscado varios ejemplos. El profeta Ezequiel dijo cuando le vio, y dijo... Y esto está en Ezequiel 1:28, y os resumo, no hace falta si no queréis buscar los textos o ponerlos. Ezequiel 1:28 dice, y cuando yo la vi, que vio la gloria de Dios, me postré sobre mi rostro. Es decir, Ezequiel respondió ante la visión de la gloria de Dios, postrándose sobre su rostro. Daniel, en el capítulo 10 del libro de Daniel, versículos 7 y 8, Daniel dijo... Y solo yo, Daniel, y eso que estaba acompañado de un montón de gente, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Así respondió Daniel cuando vio la visión que Dios le mostró, cuando vio la visión del varón de Dios, del Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Isaías, cuando vio la gloria de Dios, cuando vio al Señor sentado en su templo, en ese gran trono, y sus faldas llenaban el templo y demás, dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso está en Isaías 6:5 para los que tomáis notas. En Hechos 9:6, Pablo, cuando ve la gloria de Dios, cuando iba camino a Damasco para apresar a los creyentes, para llevarlos a la muerte, para torturarlos, etcétera, etcétera, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Primero preguntó, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Juan finalmente dijo en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Y esto para qué es? ¿Para qué os digo todo esto? ¿Para qué os pongo estos ejemplos y muchos más que hay en la Escritura? Porque cuando le vi, todos estos, cuando le vi, que nos testifica la palabra de Dios, todos estos cuando le vi, que nosotros estamos viendo y estamos leyendo, tienen o deberían de despertar en ti y en mí la necesidad, y no solo la necesidad, sino el hambre de poder dar una respuesta a la siguiente pregunta. Porque podemos decir, cuando le vi, la pregunta que tenemos que respondernos es,
cuando le vi. Entre interrogaciones. Todos ellos afirman, cuando le vi, me pasó esto. Cuando le vi, dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando le vi, caí como muerto. Cuando le vi, me postré sobre mi rostro. Cuando le vi, caí. Cuando le vi, desfallecí. Cuando le vi, me sentí morir. ¿Cuándo le has visto? ¿Cuándo le vi yo? ¿Cuándo le he visto yo? ¿Cuándo ha habido en mí una transformación tal que refleja que yo le he visto de esta manera? ¿Entendéis? ¿Me pilláis el hilo? ¿Consigo explicarme? Cuando le vi, le he dado la vuelta, es decir, no cuando le vi, sino cuando le vi. Cuando le he visto de esta forma. Y esto tiene que despertar en ti y en mí, y debe de despertar en nosotros. Y nosotros todos debemos despertar el deseo de procurar tener encuentros similares con Él. Mirando todos nosotros a cara descubierta. Como dice 2 Corintios 3:18. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Para ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor, por la acción del Espíritu del Señor. ¿De acuerdo? Así que 7 días después de haber hablado de la necesidad de ponernos estímulos visuales para verle a Él y para ser transformados en su imagen y para ser cambiados por Él, 7 días después de esto, mi pregunta es la siguiente: ¿a qué hemos alzado nuestros ojos? Toda esta semana la hemos pasado igual que las semanas anteriores y las anteriores y las anteriores. ¿O realmente hemos sido conscientes de que tenemos que buscar un punto de quiebre en nuestra vida y referenciarnos algo distinto, poner nuestra atención, nuestra mirada en algo distinto? Yo no dejo de cantar esta semana una canción que me vino al corazón, me vino a la memoria. Pon tu mirada en el cielo, pronto lo vas a heredar, una morada de gloria en la eternidad. Gozarás de vida eterna y tendrás la vida llena de gloria y felicidad. No me acuerdo, pero pon tu mirada. Yo a mí mismo me decía, pon tu mirada en el cielo. Pon tu mirada en el cielo. Sé que a veces llorarás porque es difícil seguir, pero confía en Jehová y Él te ayudará. Pon tu mirada en el cielo y espera en Él. Qué mal canto, como desafino a veces. Hemos sido capaces de ponernos estímulos visuales distintos a los que hasta ahora estamos poniéndonos delante de nuestros ojos, delante de nuestra alma. 7 días después, ¿a qué hemos alzado nuestros ojos? ¿En qué aspectos específicos hemos buscado ver como Dios ve? ¿O sigues conformándote con las cosas de la tierra? ¿Siguen siendo suficientes las cosas de esta tierra? ¿Y no somos capaces de elevar nuestra mirada a las cosas celestiales? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está nuestro tesoro. Allí está nuestro corazón. ¿Qué estímulos visuales hemos puesto delante de nuestros ojos? ¿En qué hemos ajustado nuestra mirada? ¿En qué hemos ajustado nuestra mirada? Yo no sé qué pasa con los teléfonos móviles ni nada, pero desde que hemos estado hablando de esto, solo me han salido anuncios de la Clínica Baviera. Diga adiós a las lentillas, diga adiós a las gafas. De verdad, o sea, me sale anuncio, diga adiós para siempre a las lentillas, diga adiós para siempre a las gafas. Clínica Baviera, le operamos de todo y de otras clínicas más. Digo, pero bueno, o sea, hasta en lo natural Dios nos habla lo espiritual.
¿Cuándo te vas a cansar de tus lentillas mundanas? Y de tus gafas mundanas. ¿Cuándo nos vamos a cansar? ¿Cuándo le vamos a decir adiós a la forma de ver a la que estamos acostumbrados? Opérese ahora, pida cita ya. Alzar los ojos, os dije que era muy interesante profundizar en ese tema y es muy interesante que lo podamos hacer. Alzar los ojos significa, porque alzar los ojos no es solamente mirar así para ver de lejos. Alzar los ojos significa prestar atención, enfocar la mente y el corazón. Poner la mira es apuntar al blanco. Poner la mira, yo tenía la imagen del arquero. ¿Habéis visto estos arqueros maravillosos que llevan mira telescópica y demás? Que ponen la mira. Era tremendo. O sea, ponen la mira para acertar al blanco. O la gente, los que disparan con carabina, ponen la mira, las miras telescópicas para acertar en la diana, en el blanco de la diana. Poner la mira es apuntar al blanco. Centrar la atención, el pensamiento y el corazón. ¿En qué estoy poniendo mi atención y mi enfoque? Es una llamada, tenemos que cambiar ya nuestra atención y nuestro enfoque, que no pueden seguir siendo las cosas de esta vida, las cosas del mundo, que Dios nos está llamando a que levantemos la mirada, a que alcemos los ojos, a que pongamos la mira en sus cosas, en su reino, en su palabra, en todo lo suyo. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. No, Señor, pero es que si yo no tengo esto, ¡ay, cómo nos equivocamos! Cuando buscamos tener cosas en vez de tenerle a Él. ¡Ay, si le tengo a Él, lo tengo todo! Mi amado, mi tesoro. Mi amado, mi tesoro. Si le tengo a Él, lo tengo todo. Lo tengo todo. Puestos los ojos en Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Caminamos por fe y no por vista. Nuestra vista tiene que ser la fe, no tiene que ser la vista, no tiene que ser lo que vemos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Haceos tesoros en los cielos. Haceos tesoros en los cielos, donde ni los ladrones miran ni hurtan, ni el orín corrompe, ni la polilla echa a perder las cosas. Hace poquito un empresario que debería de estar pensando en la jubilación, porque le faltan un par de años para jubilarse, para cumplir los 65 años. Me dijo que había ampliado su negocio. Se ha metido en una hipoteca de 30 años para pagar un negocio que amplía su negocio, porque claro, era imprescindible que yo ampliara mi negocio ahora, porque si lo pilla otro, entonces a mí me hunde el mío y no sé qué. Dice, ¿qué piensas tú? Digo, ¿por qué me preguntas lo que pienso yo? ¿Es que realmente te parece importante? Y le dije, yo pienso que hay otras cosas más importantes. Le dije, yo pienso que qué necesidad tienes de complicarte la vida. Es más, yo pienso que tú tenías que haber vendido tu negocio y coger y disfrutar la vida. Disfrutar lo que te queda de vida con tu mujer, con tus hijos. Deberías de planificar tu vida de otra manera. Y además ese negocio dice que es creyente. Ese empresario dice que es creyente. Y que es creyente. Y yo me acordaba precisamente de este versículo que dice, necio, ¿para qué has acumulado todo esto? Si esta noche misma viene a pedir tu alma. ¿Por qué seguimos poniendo la mira en las cosas de la tierra? No quiero dar más pistas. Creo que no lo oye nunca esto, pero por si acaso. Para que no piense, aunque se lo dije a él personalmente lo que pensaba, o sea que no me corto nada, ¿no? Pero qué lástima.
Qué lástima que nosotros nos centremos tanto en lo terrenal. Qué lástima, porque Dios nos tiene algo mejor, mucho mejor preparado. Puesta la mirada en el galardón, pon tu mirada en el cielo, como yo he cantado durante toda esta semana. Hemos puesto ese colirio, unge tus ojos con colirio para que veas, decía Jesús. Nos hemos acercado a Él y su gloria a cara descubierta esta semana. Nos hemos acercado más a Él y a su gloria a cara descubierta. Tenemos la imperiosa necesidad de asistir nuestra reproducción, es decir, aquello en lo que nos vamos convirtiendo, con los estímulos visuales adecuados para reproducirnos en Él y ser transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo. Y eso es algo que es lo que entiendo que Dios nos está diciendo hoy a ti y a mí. Y este sería el resumen de algo que vimos y algo que todavía seguimos viendo. Y ahora directamente ya nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, hasta el 20. Voy a intentar ser rapidito para que no se haga pesado. Y porque, como decía un hermano, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Pasa que decimos esto y luego no lo hacemos, es una pena, pero vamos a intentarlo, vamos a ello. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, lo primero, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es preocupación, congoja. Esto dice el diccionario, la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tribulación es preocupación, congoja, pena, sufrimiento, tristeza, aflicción, amargura, angustia, tormento, persecución o adversidad que padece una persona. Sinónimos de tribulación son adversidad, desgracia, dificultad, desventura, penalidad, infortunio, calamidad, desdicha, fatalidad. Tribulación describe también estados de sufrimiento, dificultad y pruebas intensas. Esto no lo queremos ninguno. Yo no lo quiero para mí y yo no lo quiero para ti. Pero Hechos 14:22, Pablo, cuando se está despidiendo precisamente de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice algo
tremendamente impresionante. Y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es interesante que algún día nos centremos en estudiar todo lo que es necesario. Pero esto es necesario también. Es necesario que... hay un montón de cosas que son necesarias en la Escritura y que, como son necesarias, deberíamos de saber cuáles son. Pero aquí tenemos una. Es necesario. Es necesario para entrar en el reino de Dios, para que nuestra humanidad sea doblegada por el gobierno de Dios en nuestras vidas, que atravesemos tribulaciones, dificultades, adversidades, amargura, angustia, tormento, persecución, congoja, pena, sufrimiento. Es necesario porque eso doblega nuestra carne, doblega nuestro orgullo, doblega nuestro yo, doblega nuestra personalidad, nos doblega. Y cuando le vi, caí como muerto. O sea, cuando realmente le vemos, todo lo que yo soy ha de morir. Claro, verle a él significa que yo muero. Claro, es muy bonito decir, yo quiero verle, yo quiero ser transformado de gloria en gloria, pero ¿sabes en qué te vas a transformar? En muerto al yo, para que él sea quien viva. Y es necesario que nosotros muramos. Y como es necesario que a través de las tribulaciones entremos en el reino de Dios, es decir, entremos a la posición donde Dios va a gobernar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, posiblemente por eso, porque no entramos a dejar que Dios nos gobierne plenamente, vamos de oca en oca y tiramos porque nos toca. O sea, vamos de congoja en pena, de pena en sufrimiento, de sufrimiento en tribulación, de tribulación en no sé qué, en adversidad, en tormento, en persecución, en no sé qué, en mi jefe, en el vecino, en el amigo, en mi familia, en la enfermedad. Demasiadas veces, como no aprendemos la lección y no aprobamos el curso, pues nos toca repetir. Cuando uno suspende, ¿qué pasa? A ver, los profesores, ¿por qué tiene que repetir el curso, no? Cuando uno no califica, le toca repetir. Entonces, aquí se trata de que nosotros entremos al reino de Dios. Y fijaros que Juan dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Vamos a ver, si alguien calificaba para ser libre de tribulación, sería el apóstol Juan. ¿O no? Si él no calificaba para ser libre de tribulación, ¿califico yo? ¿Calificas tú? Es una mala noticia, lo siento, pero a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Pero lo mejor que nos puede suceder es entrar en el reino de Dios. Es que nuestra vida sea gobernada plenamente por Él, por su voluntad, por su palabra, por su espíritu. Y eso es lo mejor que nos puede suceder. Entonces, Juan, a pesar de la tribulación y por causa de su vida en Cristo, mantiene su enfoque y pone de forma intencional estímulos visuales, esos estímulos visuales que yo he dicho que nos tenemos que poner. ¿Dónde ponemos nuestra atención? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que mirar? Juan pone esos estímulos visuales delante de sus ojos. Pone los estímulos visuales del Espíritu. ¿Y cuáles son los estímulos visuales que Juan pone delante de sus ojos para poder verle a él y caer como muerto? Es decir, realmente caer bajo su reino completamente. Sentirse plenamente sometido a la voluntad de Dios. Para poder dejar que sea Él el que viva, para ser plenamente transformado de gloria en gloria. ¿Cuáles son esos estímulos visuales?
Creo que me vais pillando, me seguís el hilo, ¿no? ¿Me explico? ¿Me pilláis o es demasiado espeso? No, ¿verdad? Vale, venga. Versículos 9 y 10 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La palabra paciencia no es resignación. La palabra paciencia es responder adecuadamente a las situaciones que uno vive, responder positivamente, ¿eh? Es ánimo resuelto, ánimo a seguir adelante, ¿de acuerdo? En el reino y en la paciencia de Jesucristo, fijaros qué dice, importante, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Dónde estaba Juan? En la isla llamada Patmos. En la isla llamada Patmos era un penal romano, era donde desterraban, donde exiliaban y donde encarcelaban a presos el Imperio Romano. Era una isla pequeña, creo que es el Mar Egeo, y allí estaba desterrado, estaba exiliado, no sé si estaría a trabajos porque había minas, había canteras donde los ponían a trabajar. Y Juan ya era muy mayor aquí. No sé si estaría trabajando o simplemente estaba allí exiliado, desterrado. Pero él había sido sacado de su entorno y había sido llevado a la isla de Patmos. Allí no estaba bien, no estaba a gusto, no estaba feliz, no estaba con sus comodidades, no estaba con internet, no tenía internet, no había wifi, no tenía sillón, no tenía televisión, no tenía nevera, no tenía frigorífico, no tenía de nada. Estaba preso, estaba exiliado, estaba mal, no se encontraba bien, estaba padeciendo tribulación por ser creyente, por ser cristiano, por predicar la palabra de Dios, por dejar que su vida se sometiera al reino y a los principios del reino de Dios, por predicar a Jesucristo, por dar testimonio de Jesucristo. Estaba allí, condenado, en la isla de Patmos. Estaba allí, en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero versículo 10 sigue diciendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba y estaba. Estaba y estaba. Me llama la atención todas estas cosas. Lo importante para ti y para mí no debe de ser el lugar donde estemos. Juan estaba desterrado, apresado, exiliado en una isla. Pero aún ahí, Juan estaba en el Espíritu. Lo importante es cómo estoy en el lugar en el que estoy. Lo importante es cómo estás en el lugar donde estás. Yo es que en este trabajo no aguanto más. Yo es que con esta familia no aguanto más. Yo es que con este marido, con esta esposa no aguanto más. Yo es que así no aguanto más. Yo es que... ¿Cómo estamos en el lugar donde estamos? No debo permitir que el lugar donde estoy, que las circunstancias que atravieso, es que estoy mal porque estoy pasando una mala temporada, estoy pasando una racha mal, estoy que esta enfermedad me está matando, estoy que es que mi mujer es una gotera continua, esto se da en algunos casos, estoy que es que mi marido es que no hace nada, es que míralo, es que viene de trabajar y se sienta en el sillón, no hace nada, estoy que es que no aguanto más, estoy que mis hijos, estoy que los vecinos... No debo permitir que el lugar donde estoy, que las circunstancias que atraveso, es que todo me sale mal, que las condiciones del entorno, sean las que sean, determinen cómo estoy yo en medio de ellas. Porque estar en el Espíritu, en medio de esas circunstancias, sean las que sean, es levantar mi mirada a Él. Y Dios nos está llamando precisamente a alzar nuestros ojos, a levantar nuestra mirada, a ponerla en Él. Y eso es levantar nuestra mirada. Estar en el Espíritu es levantar mi mirada, es poner la mirada en las cosas de arriba, es alzar mis ojos a Él, es buscarle a Él, es entrar en intimidad con Él, es contemplarlo a Él, es ponerle a Él en el centro de mi vida, es rendirme a Él, es amarle y es amarle. Y tú y yo podemos estar en el Espíritu, en el lugar donde estemos. Y este es el estímulo visual que Juan se ponía.
no miraba las cosas, no miraba las realidades que le rodeaban. Estaba en el Espíritu. Y además una característica clara de estar en el Espíritu es la habilidad de no desechar, porque dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa, la omega, el primero, el último, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las iglesias, patatín, patatán, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi. ¿Cómo es que se volvió para ver una voz? Las voces se pueden ver. Una característica clara de estar en el Espíritu es la habilidad de no desechar su voz, aunque venga por detrás de mí. Juan oyó una voz detrás de él. Y Juan no siguió en sus 13 orando, clamando, intercediendo, reprendiendo esa voz que venía de forma extraña, que no venía como habitualmente. ¿Por qué describe la palabra que venía por detrás de él? Porque era algo extraordinario que a él le estaba sucediendo, no era algo que a él le ocurría normalmente. Él estaba percibiendo la voz de Dios de manera distinta, diferente. Un mensaje distinto, diferente. Entonces, una característica de estar en el Espíritu es la habilidad de no desechar su voz, aunque venga de forma diferente. Es la capacidad de volvernos para ver la voz que nos habla, la capacidad de volvernos y dejar la rigidez religiosa, la tradición, la doctrina, la sana doctrina, entre comillas, la teología, la sana teología, la hermenéutica, la homilética y todos los rollos patateros que demasiadas veces cierran nuestro corazón a su voz, que nos ata a la letra y nos inmoviliza. Tenemos que conseguir la habilidad de estar sufriendo sin responder al sufrimiento, respondiendo al Espíritu. Tenemos que pedir al Señor que nos muestre su presencia en el lugar donde estamos. ¿Qué pasa? Que en Patmos no se podía escuchar la voz de Dios, no se podía ver a Dios. Fijaros que él estaba en el Espíritu, en Patmos, cuando estaba exiliado. ¿Sabes qué final qué me hubiera gustado a mí? ¿Qué hubiera pasado? Yo pienso que yo hubiera deseado, si yo fuera Juan, efectivamente, yo pienso que yo hubiera deseado, si fuera Juan, yo estaba en Patmos, estaba sufriendo mucho, estaba exiliado, no merecía esto porque yo soy un apóstol del Señor, además yo tengo a mi cargo un montón de iglesias en Asia, no sé qué, yo tengo cosas que decir, cosas que hacer, yo tengo un trabajo para el Señor, yo trabajo para el Señor, yo sirvo al Señor, no sé qué, y como estoy en el Espíritu, oí la voz de Dios que me dijo, Juan, súbete al carro de fuego, vámonos de aquí. Y teletransportado a su casa, donde automáticamente el wifi se conecta al teléfono móvil, porque tenemos la contraseña metida. Y ya puede ver el Facebook, ya puede ver el X, el Instagram, el no sé qué, todo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no solucionó su problema inmediato? Porque Juan estaba en el Espíritu, no lo necesitaba. Nos atamos demasiado a las cosas de la carne. Nos atamos demasiado. Nos atamos demasiado a que Dios sea quien soluciona los problemas de nuestra vida. Y no nos rendimos para que Él sea el que tome el gobierno de nuestra vida. Y Juan se rindió. Y Juan dice, cuando le vi, versículos del 17 al 20, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Verle a Él es estar dispuesto a morir a mí mismo. Es someterme al proceso de su transformación en mí. Juan pasó de ser simplemente alguien que tenía una experiencia espiritual maravillosa y gloriosa, porque imaginaros, poneros en su lugar. O sea, ver a Jesús resucitado,
gobernando, vestido con los cabellos blancos, vestido con esa túnica, con un cinto de oro con los pies que brillan, sus ojos como llama de fuego, esa espada aguda. Ver a Jesús así tiene que ser una experiencia. A mí me encantaría poder hacerlo, poder verlo. ¿Cómo me gustaría? Pero no se conformó con eso. Estuvo dispuesto a que su vida fuera transformada. Pasó de ser alguien que simplemente tenía una experiencia espiritual extraordinaria a ser alguien con un llamado y un objetivo claro. Porque Juan fue transformado, murió a sí mismo, y es cuando el Señor le dijo, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Cuando le vi, mi vida cambió radicalmente para ser alguien que trasciende más allá de sí mismo, de mí mismo. Juan escribió para sí, escribió para los demás, escribió para los que eran contemporáneos suyos, escribió para todos aquellos que habrían de venir. Cuando le vio, fue transformado completa y radicalmente en alguien que afectaría no solamente a los suyos, no solamente a los presentes, sino a todos los que vendrían. Dejó un legado que nos llega a nosotros también, para que nosotros podamos verle como él le vio. De tal manera murió a sí mismo Juan cuando le vio, que sus palabras viven hoy día para nosotros 2000 años después, o más de 2000 años después. ¿Cuáles son los estímulos visuales que Juan puso delante de sus ojos? Porque pensamos que Juan de alguna manera pudo provocar esta situación, o pudo facilitar esta situación, o simplemente creemos que es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y donde quiere. Sin duda yo creo que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y donde quiere. Pero yo creo que Juan facilitó que todo esto pudiera suceder. Igual que Jacob facilitó que las ovejas parieran corderos manchados, listados y abigarrados, porque puso los estímulos visuales. Juan alzó sus ojos y vio. Las ovejas alzaban los ojos, veían las varas descortezadas. ¿Cuáles son los estímulos visuales que Juan puso delante de sus ojos? Primero, donde estaba, no marcaba como él estaba. Y tú y yo no debemos de dejar que donde estamos marque cómo estamos. Nos diga cómo tenemos que estar. Los que estaban en medio del horno de fuego no estaban marcados porque estaban en medio del horno de fuego. Al contrario, estaban en el Espíritu y veían a otro más en medio de ellos y con ellos. Tú puedes estar en el horno de fuego, tú puedes estar en el foso de los leones y estar en el Espíritu. Por eso los leones no se comieron a Daniel, porque estaban en el Espíritu, y los leones comen carne. Madre mía, si hubiera caído yo. Menuda fiesta se habían pegado los leones. Los estímulos visuales de Juan son, él dice, yo soy vuestro hermano. Yo soy vuestro hermano. Él tenía clara una pertenencia a la iglesia de Jesucristo, a la familia de Jesucristo. Él hacía iglesia. Él, si veis sus cartas, primera, segunda y tercera, es a las iglesias, es a la gente de las iglesias. Él hacía iglesia, él formaba iglesia, él hacía grupo, él tenía pertenencia. Segundo, era copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia.
En la tribulación, no permitía que la tribulación fuera lo que lo dirigiera. Al contrario, permitía que Dios gobernara su vida en todo. Y en la paciencia es esa respuesta positiva a todo lo negativo que nos ocurre. Además, daba prioridad a la palabra y al testimonio de Jesucristo antes que a su propia vida. Para él lo más importante era llevar la palabra y era hablar de Jesucristo. Para él era lo más importante, incluso a peligro de quedar mal con los demás. Madre mía, ¿cuántas veces no le hablamos a alguien del Evangelio? Porque nos da vergüenza. Y no sabemos que el Señor dice que si yo me avergüenzo de Él delante de los hombres, Él se va a avergonzar de mí delante de los ángeles. Pero además también yo creo que muchas veces porque no sabemos ni hablar de Él, porque hablamos de cosas religiosas, hablamos de una iglesia, hablamos de una religión, hablamos de una forma vacía de vida sin relación con Él también a veces. Y por eso, ¿qué le voy a decir? Pues si no hay nada, ¿qué le vas a decir? Primero tendrás que tener esa vida para poder decirla. Sin importar las consecuencias de esto, él fue llevado preso, exiliado, como consecuencia de esto. Y sobre todo, estaba en el Espíritu en el día del Señor. No voy a entrar en que es necesario que nosotros tengamos un día para el Señor. No voy a entrar en esto, pero es necesario que nosotros sepamos que hay un momento donde el tiempo tiene que ser del Señor, donde es muy bueno que nosotros apartemos un tiempo para honrarle a Él, para honrarle en comunidad, para que ese tiempo sea del Señor. Es necesario. Tenemos que buscarlo con todo el corazón. Pero sobre todo, estar en el Espíritu. Es decir, levantar nuestra mirada, alzar nuestros ojos, tenerle a Él como nuestro mayor tesoro, buscarle a Él, anhelarle a Él, lo que he dicho antes, y sobre todo, amarle. Amarle y amarle. Estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu no es tomarse algo, como decían que Santa Teresa de Jesús también se pasaba seguramente, tenía algunas hierbas raras y se hacía, en vez de tomarse un poleo menta, se tomaba unas hierbas de esas extrañas y se ve que se le iba un poco la pinza, eso decían. Estar en el Espíritu no es ponernos en un trance, no. Estar en el Espíritu es esa comunión con Él. Es esa búsqueda de Él, donde somos plenamente conscientes de nosotros mismos, donde no es que nos evaporamos y hacemos cosas raras. Estar en el Espíritu es dejar de lado la carne. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es el estímulo visual que Juan se ponía, el estímulo visual principal que Juan se puso, que le llevó a verle a Él, tal y como Él es. Tal y como Él es. La revelación del Jesucristo que es, la recibimos a través de Juan. La revelación del Jesucristo que ha de venir, la recibimos a través de Juan. Porque Él le vio, porque cuando le vi, caí como muerto a sus pies, porque Él se puso esos estímulos visuales. ¿Queremos tener esta revelación de Jesús? Tenemos que ponernos estos estímulos visuales. Esto nos tiene que animar para buscar tener un encuentro tal con Él, igual que el que tuvo Juan. Insisto en esto después de la semana pasada, porque creo que tenemos que dar un paso más para levantar nuestra mirada, para alzar nuestros ojos, para poner esos estímulos visuales y para apartar nuestra vista de todo lo que nos entretiene y de todo lo que nos lastra para poder estar en el Espíritu. Amén. Cuando le vi, la pregunta sería, ¿cuándo le vi?
que podamos responder pronto esa pregunta y que podamos decir, cuando le vi, ¡wow! Cuando le vi sin duda, caí como muerto a sus pies, porque es la reacción, es la respuesta normal cuando le vemos. Por eso cuando vemos a alguien que le ha visto a él, no vemos a esa persona, sino que vemos a Cristo en él, porque él ha caído como muerto a sus pies. Qué bueno es cuando te encuentras con un creyente que le ha visto a él. Dices, wow. No tiene que fingir falsa apariencia, humildad. No. Lo ves, dices, es como es él, porque realmente le ha visto. Tú y yo somos llamados a verle a él. Y Dios nos espera en la intimidad, en el día del Señor, para que le veamos. Él nos está esperando a ti y a mí, para que le veamos, para mostrarse a nosotros, para abrir nuestros ojos. Padre, sin duda, yo creo esto. Yo creo que, además, yo anhelo verte. Yo creo que tú estás deseando mostrarte a nosotros. Padre, gracias, porque esto va a transformar nuestra vida. Queremos mirarte a cara descubierta, alzar nuestros ojos, alzar nuestra vista, levantar nuestra mirada, poner nuestra mirada en ti. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Llénanos de una profunda insatisfacción hasta que te veamos tal y como eres. Señor, ayúdanos a comprar ese colirio en las farmacias celestiales para que nuestros ojos sean limpiados. Ayúdanos, Señor, a poner esos estímulos visuales delante de nuestros ojos, a estar en el Espíritu, a que no importe el lugar donde estamos, para estar como debemos estar y con quién debemos estar. Padre, gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos para verte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga mucho, 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 mucho. Y le veáis. Que le veamos. Yo también quiero, Que tengáis un muy buen domingo.